Y hoy en este nuevo episodio de Liderazgo 360 y en esa subida, este cuarto episodio de 21, vamos a hablar de ese poder de las posibilidades, de ese cómo colaborar con nuestra mente, si es fácil o si es difícil, y cómo entendiendo 7 técnicas o 7 áreas de nuestra mente súper sencillas, una vez que las entiendes, empiezas a tener esa claridad, ese primer paso de claridad que siempre hemos dicho que es tan importante para conseguir absolutamente lo que necesitemos. Y 7 áreas en las que una vez que eres consciente, empiezas, si me apuras, hasta jugar con ellos, hasta pues surfear con ellas, ¿no? Ya empiezas a detectar cuando tu mente empieza a hacer esos movimientos. Empiezas a ser consciente de esas jugarretas que te empieza a hacer la mente, y bueno, pues una vez que eres consciente, pues como todo en la vida ya puedes empezar a gestionar. Pero como todo en la vida, cuando lo desconoces, pues obviamente es cuando pues tenemos muchísimos más obstáculos. Así que el objetivo de hoy es hablar de ese poder de las posibilidades, hablar de los miedos, desgranar o hablar en un lenguaje muy sencillo de cómo funciona nuestra mente, con todos los respetos. Yo no soy psicóloga, ni mucho menos, sí tengo formaciones de coach, de PNL, de mindfulness, pero siempre digo que, bueno, cuando se habla de la mente hay que darle muchísimo respeto. No soy psicóloga, ni mucho menos, pero bueno, también tengo mis conocimientos y compartirlos, pero no tengo toda la verdad, así que por eso estas salas las hacemos entre todos. Y porque aquí hay gente súper formada, como podéis ver a María Pariar, a Sandra, a Jessie. Buenos días, Tinoco, y feliz año, y seguramente todos los que estáis por aquí, que algunos ya estoy viendo vuestro perfil y también. Así que por eso digo que autoinvitaros, porque esta sala es para todos, ¿no? Y bueno, para comenzar, para ser honesta, como os digo, yo no soy psicóloga, sí tengo ciertas formaciones que podéis ver en mi perfil, y como todos los compañeros que estáis por aquí. Y probablemente por mi perfil, a lo mejor soy incluso la última persona que uno esperaría, ¿no? que escribiese o que hablase sobre mindfulness, sobre mentalidad, sobre la mente, sobre el mindset, ¿no? Porque siempre se me ha considerado una abeja, yo digo que una abeja ocupada, ¿no? Como se dice en algunos idiomas, ¿no? El busy bee, ¿no? A los que habláis inglés, una persona que siempre está ocupada, ¿no? Y dices, bueno, pues verdaderamente no te esperas que hable de mindfulness, no te espera que hable de presencia plena, no te esperas que hable un poco de la mente, ¿no? Sino más de tareas y de acción, ¿no? Pero hace años pues tuve una serie de profundas realizaciones, ¿no? Que cambiaron mi perspectiva de la vida, y que brevemente os voy a comentar porque para ver si os resuena o si vosotros habéis tenido esos clics mentales, ¿no? En primer lugar, sobre todo, por el perfil y de donde vengo y por mi historial, ¿no? De trabajar en puestos de liderazgo con mucha responsabilidad, trabajando contrarreloj, luego pues responsabilidades pues en multinacionales, con equipos, madre de familia, emprendedora, etcétera, etcétera, etcétera. Me di cuenta en su momento, y ahora me doy cuenta cuando ayuda a personas que están pasando por ese proceso, ¿no? Yo me di cuenta que mi cerebro estaba lleno de todas esas cosas, ¿no? Ritmo rápido, exigente, miedos. Seguramente habréis oído, ¿no? Que uno de los grandes miedos de las personas es no solamente el miedo a la muerte, sino el miedo a las presentaciones, ¿no? Yo alguna vez creo que lo he comentado. Yo cuando tenía que hacer presentaciones en su momento me tenía que tomar un tranquilizante, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, tomaba en su momento tranquimicin y me daba, que yo no sé cómo me lo daba, pero bueno, eso es otra cosa, hasta un cuartito, ¿no? De tranquimicin. Me ponía absolutamente histérica, ¿no? Con las presentaciones en público, también porque eran en otro idioma, ¿no? Y es lo que veo también en muchísima gente, ¿no? Ese miedo a lo mejor a las presentaciones y otro tipo de miedo, ¿no? Pero sobre todo lo que veo y lo que me pasaba a mí es un ritmo frenético, rápido, verdaderamente en ese ritmo de la rueda de hámster, y asumía que tenía que tener ese cerebro lleno, por un lado, y asumía que tenía que tener esos miedos y que eran totalmente incontrolables, ¿no? Que la mente me controla, que mi mente y mis pensamientos era yo,
y que, que verdaderamente no podía hacer nada al respecto, ¿no? Y sin embargo, pues al cabo de los años, pues por formaciones, por experiencia, por mentores y de nuevo por formación académica también, pues descubrí que había otro mundo y que no solamente podía tener más capacidad, sino que también era más feliz, me sentía más creativa, me sentía menos estresada y con muchísima más seguridad, ¿no? Cuando empecé a entender ciertos conceptos que, para ser sincera, pues tardan tiempo en como semillas en asentarse, ¿no? en tu cerebro. Y es lo que veo que ocurre muy a menudo, ¿no? Que verdaderamente, pues pensamos por un lado que nosotros somos nuestros pensamientos y por otro lado nos dejamos llevar, vamos por la vida, ¿no? Pensando que efectivamente nuestras mentes pues son las que tienen que dirigir nuestras vidas. Y no hay nada más bonito, más revelador y más liberador de que cuando te das cuenta que efectivamente que es una máquina, siempre lo digo y con muchísimo respeto, súper poderosa, pero que verdaderamente cuando empiezas a conocerla, y no necesariamente tiene que ser a través, obviamente, pues los expertos son los expertos, ¿no? Pero cuando empiezas a conocer las cosas básicas, pero muy potentes, del poder de las posibilidades, de lo que eres capaz, cuando empiezas a colaborar con tu mente, cuando empiezas a entender cómo funciona tu mente, que lo hablo mucho además en mi libro en inglés, que por cierto saldrá en un par de meses ya en español, ya está decidido, una de las resoluciones del año, Mindfulness at Work o Mindfulness Presencia Plena en el Trabajo, va a salir en marzo si todo sale bien. Pues es lo que hablo mucho, ¿no? De esa presencia plena y de cómo podemos tener esa presencia plena absolutamente en cualquier área de nuestras vidas. Y esa realización para mí, ¿no? De pasar de tener esos miedos, y os pongo ese ejemplo, ¿no? De miedo a presentación, miedos a hablar en público, ese estrés, ese sentirme contrarreloj, esas ansiedades, incluso a veces, pues a pasar casi a reírme del miedo. El otro día lo había con una persona, con un mentor, reírme del miedo. Digo, pues es que no sé lo que es miedo. Sí tengo respeto, pero miedo como tal, pues no tengo, sinceramente. A lo mejor porque lo he trabajado, a lo mejor porque le he mirado a los ojos, o a lo mejor efectivamente por tirarme a la piscina y mirarle a los ojos. Y muchos de vosotros sé que estáis en ese proceso y ya también unos lo habéis superado y otros estáis en el proceso. Otros que nos conocemos me decís, Nieves, pues no sé si son mis heridas, Nieves, no sé si son mis miedos, pero me paralizo, ¿no? Y es el objetivo de hoy, de compartiros como 7 técnicas de cosas que pueden ayudar a entender la mente, a ver ese mundo de posibilidades que está ahí absolutamente para todos, de manera muy sencilla. Sabéis que me gusta compartir las cosas de manera muy sencilla y que se puedan poner en práctica de manera inmediata, ¿no? Porque en el momento que empiezas a poner de manera inmediata y son cosas prácticas, vas a querer hacer más de lo mismo. Vas a estar de nuevo colaborando con tu mente, que es el gran truco de nuestra mente, ¿no? El hacerlo familiar y hacernos adictos, no a las drogas, sino a otro tipo de drogas, si me apuras, que genera automáticamente y de manera natural nuestra mente, esa homeopatía que a veces digo que genera nuestra mente. Y es básico para ese liderazgo. Y es básico entender cómo puedes colaborar con tu mente, cómo podemos colaborar con nuestra mente para hacernos imparables, para verdaderamente aprovechar esas olas, esos altibajos de nuestra mente y subirnos a esa tabla de surf y navegar en esas olas que va creando nuestra mente, y aprovechar esos momentos de subidón o de bajón, pero sobre todo crear esos momentos de subidón, ¿no? Y otra de las cosas que también veo mucho en cuanto a el mundo de posibilidades y el colaborar por la mente y la falta de claridad, no es tanto a lo mejor la falta de claridad, sino la falta de enfoque, que lo hablábamos, y lo vamos a tratar mucho en el
taller que empieza mañana viernes, mañana día 14 a las 6 de la tarde, 6 a 9 en hora de Madrid. Luego os pondré el enlace por aquí, viernes y sábado de 6 a 9, en el que vamos a planificar el 2022. No es tanto esa falta de claridad, sino que muchas veces tiene esa claridad, pero esa falta de enfoque, y muchas veces esa falta de enfoque, bueno, pues es por esa sobrecarga de información. Hay un informe de McKinsey, que es, sabéis que es una consultoría, en la que dice que, y me encanta, ¿no? Porque dice que la multitarea en realidad hace que los seres humanos, las distracciones y el hacer muchas cosas a la vez, hace que los seres humanos sean menos productivos, menos creativos y menos capaces de tomar buenas decisiones. Al loro, ¿no? Porque que levante la mano quien no está en multitarea, que levante la mano quien no está haciendo cada vez más con menos recursos, y que levante la mano quien no está casi 24 horas al día, ¿no? Enganchado de cierta manera a responsabilidades, ¿no? Y de hecho dice, es este estudio que además me encanta, que dice que está la multitarea o la falta de atención y de enfoque, que es una de las grandes enfermedades que tenemos hoy en día, que está transformando a los profesionales competentes en inútiles. Esto es McKinsey, la gran consultoría. Y qué cierto es, ¿no? Porque por mucho que tú tengas clarísimo lo que quieres hacer, si verdaderamente tienes esas distracciones, tampoco vas a progresar, ¿no? Entonces, para prepararnos a este viaje que estamos haciendo, que es esta subida a la cima, los que ya lleváis unos días y a los que os estáis incorporando, vamos a hablar de ciertos puntos importantes, y todos de nuevo con un principio súper poderoso y simple de que eres cuando eres capaz de conocer y de colaborar con tu mente, eres capaz absolutamente de hacer todo lo que quieres, porque la mente, igual que es muy poderosa, es muy simple y tenemos que entender nuestras mentes. Y antes de continuar con esos 7 puntos que luego compartiré en el grupo de Telegram, Liderazgo 360, que os podéis unir por aquí en mi bio, quiero, yo he compartido ese miedo a hablar en público. Yo creo que es uno de los miedos que a mí a lo mejor me ha paralizado más en mi desarrollo personal, en el pasado. Obviamente siempre hay áreas de mejora, pero lo superé, no sé cómo lo he superado. Bueno, sí sé cómo he superado, aparte de esos cuartitos de tranquilicín, que no se los recomiendo a nadie, cuidado. Ahora os comentaré otras 7 técnicas que son muchísimo más saludables. Y práctica. Ayer la hablábamos, constancia, hacerte maestro o maestra, tomando acción, colaborando con tu mente y verdaderamente enfrentando a tus miedos. Y todo el mundo, ayer creo que lo comentábamos también en la sala, creo que lo era Marta, ¿cómo han empezado esas personas que dices, joder, qué bien hablan? Están en un escenario y dicen, qué tranquilidad. Bueno, pues una leche. Tranquilidad, una leche, si me permitís la expresión. Todos han temblado esa primera vez que han subido. Pero lo que sí es cierto que la gente con éxito, la gente que es imparable, hace ese esfuerzo para ser imparable y ser exitoso, que solamente como 1% de la población son capaces de esforzarse. Y entonces cuando te esfuerzas verdaderamente bien los resultados, y es constancia. Pero eso fue antes de saber cómo funcionaba mi mente, y por eso pues, soy tan apasionada, como podéis ver, para compartir con vosotros 7 puntos muy sencillos que de nuevo los trabajaremos en el taller del viernes y sábado, luego en el reto que continúa después del taller, y bueno, más cosas que van a venir a partir de febrero. Me gustaría hablar de miedos o de cosas que os han causado respeto en el pasado, o que a lo mejor todavía os están causando respeto o miedo. No me gusta la palabra miedo, pero respeto, ¿no? Y saber si os es fácil o difícil colaborar con la mente para superar esos obstáculos. ¿Fácil o difícil colaborar con la mente? María Pilar, ¿fácil o difícil? Yo ya sabes que estos días me estoy peleando con ella. A ver, yo creo que es difícil, porque a veces nosotros vamos por un lado y nuestra mente va por otro.
y creo que es la gran desconocida o la gran conocida, y nos dejamos manipular por ella, y que es por nosotros mismos, ¿no? Por esos miedos que hablabas, que te atenazan, pues tenemos que ser capaces de controlar y de conocer. Yo creo que lo más importante para trabajar, como decías, la mente es conocerla, y bueno, decir, bueno, vamos a trabajar juntos y vamos a cumplir los objetivos conociéndonos y sabiendo lo que necesitamos, porque a veces hablamos pues como de otra entidad. Hay que conocerla. Es un poco peligrosa a veces si la dejamos a su aire y no la atamos en corto. Atarla en corto, me encanta. Y atarla en corto, fíjate, a mí es una técnica además de mindfulness que ahora que la acabas de decir es súper práctica, ¿no? Que es pues pensar que tu mente es un globo de helio, y atarla en corto verdaderamente cuando estás intentando estar en esa presencia plena, ¿no? Y ves que tu globo de helio se te va yendo, bueno, pues con el atarle en corto, ¿no? Traer a tu mente, ¿no? Cuando empieza a deambular, cuando empieza a dar vueltas, ¿no? Cuando empieza a pensar en el pasado o en el futuro, bueno, pues atarle en corto a la mente, decir, a ver, vente para acá, que te estás yendo donde tienes que ir. Normalmente cuando va la mente atando en corto es bien al pasado, al futuro. Normalmente pasamos mucho tiempo en el pasado, mucho tiempo en el futuro, dependiendo cada uno de nosotros, somos únicos, pero no estamos en el presente, que es en el aquí y en el ahora, donde podemos verdaderamente controlarla, ¿no? Y el conocerla, has dicho algo basiquísimo, conocerla y darnos cuenta que, aunque sí es cierto que es una parte muy importante de nosotros no somos nuestros pensamientos. Nosotros somos las personas que observamos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, pero hasta que se entiende pues todo ese concepto, pues es difícil y te piensas que tú eres tus miedos y que tú eres tus pensamientos, y verdaderamente eres mucho más que todo eso. Entonces, conocerla y atarla en corto, qué poderoso lo que acabas de decir. Y dependiendo de las turbulencias, ¿verdad, María Pilar? Dependiendo de las turbulencias, bueno, pues estamos en una posición a veces mejor o peor de colaborar con ella, ¿no? Es muy fácil dejarte a veces arrastrar por la corriente, ¿no? Y por las olas. Y entonces, cuanto más se conoce, más se ata en corto, pues más control vamos a tener de nuestra vida, y cuando cogemos el toro por los cuernos, pues es cuando podemos gestionar y verdaderamente pues convertirnos en imparables, ¿no? Que es el objetivo de estas 21 salas. Muchísimas gracias, María Pilar. Conocerla y atarla en corto, me encanta lo de atarla en corto. Buenos días, Sandra, Jessie, Tinoco, Mildoris. Buenos días, Jessie. Gran experta de la mente. Me encantaría escuchar lo que tienes que aportarnos hoy. Gracias, Nieve. Bueno, fíjate que el tema del miedo es interesante, porque para abordarlo no solo puede ser desde la mente, ¿no? Y este tema del estar presente es muy importante, pero si no pasa por el cuerpo. Generalmente cuando yo trabajo con los miedos, ya desde el punto de vista más sistémico, desde las constelaciones familiares, lo que hacemos es hablar con el miedo desde el cuerpo, ¿no? Porque si bien es cierto que hay miedos que te ponen en alerta, que te cuidan, porque también somos seres animales, también hay otros miedos que te paralizan y te sabotean, que son como esos miedos construidos desde el pensamiento y muchas creencias que hemos adoptado como si fueran propias, pero que no nos pertenecen, que son también los miedos del clan familiar, que vamos como nos los van pasando de generación en generación. Y en ese sentido, hay pensamientos de miedo que también paralizan el cuerpo. Entonces, lo que yo he visto en el trabajo con los miedos es que si no se aborda también desde el cuerpo, es muy difícil. Y lo otro es primero reconocerlo, para eso hay que quedarse quieto y tranquilito, sentirlo en el cuerpo, reconocerlo y dialogar con él. Y yo creo que uno de los elementos así que a mí me ha dado resultado es tratar de identificar cuando conversas con el miedo, si esto es un miedo, primero de dónde viene, y si te está paralizando, discernir si es un miedo que te cuida o si es un miedo que te paraliza. Yo llamo esos miedos oscuros, ¿no?
que no te permiten, bueno, eso, como hablar en público, como el síndrome del impostor, etcétera. Sin embargo, el trabajo con el miedo, si no pasa por el cuerpo, solo por la mente, se queda ahí y no nos ayuda a trascenderlo. Ese es mi aporte. Paso palabra. Y pedazo aporte, Jessie, muchísimas gracias. Y efectivamente es una de las grandes sugerencias, ¿no? Efectivamente, empezar con la corporalidad, la importancia. Dos cosas buenísimas que me encanta de lo que has dicho, y por eso me estaba esperando saber tu opiniones. Efectivamente, sentir el miedo, porque al final nuestra mente, nuestro ego nos está protegiendo del dolor y busca placer. Y ese miedo al final te está protegiendo de algo, aunque no te esté haciendo ningún bien, pero te está protegiendo de algo. Entonces es muy importante sentirlo, es muy importante abrazarlo y es muy importante decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Y empezar con esa corporalidad, ¿no? Hablamos en alguna de las salas, creo que fue como en diciembre, en noviembre, cuando estábamos hablando también de pues, convertirnos imparables y de tomar acción, de la importancia de esos neurohacks, ¿no? De por mucho que nos demos mensajes poderosos en nuestra mente, la importancia también de tomar acción y empezar con nuestro movimiento una vez que lo hemos abrazado para romper esa barrera de los miedos, ¿no? Que es uno de los puntos que os voy a compartir. Buenísimo, Jessie, además con esas constelaciones familiares que yo tengo pendiente de hacer contigo, por cierto. Buenos días, Nieves. Buenos días, Sandra, guapísima, adelante. Pues mira, yo estoy de acuerdo con Jessie que, bueno, cada vez que tengo miedo, yo lo siento en el cuerpo. Si no, para mí no es miedo. Pero me ha ayudado el dejar de luchar con ellos y empezar a preguntarme y a negociar qué es lo peor que puede pasar, qué estás perdiendo para este bloqueo que tienes ahora, negociar con mi otro yo para seguir adelante. En algunas situaciones me ha ayudado, en otras, como por ejemplo el miedo a las alturas, me ha costado un poco más, pero no voy a dejar de hacer cosas por eso. Bueno, principalmente negociación y dejar de luchar. Negociadora nata, Sandra, hasta con tu propio yo. con tu otro yo, me encanta negociar, sentirlo en el cuerpo. Efectivamente, normalmente hay personas que lo notan más en el pecho, hay personas que lo notan más en el estómago, hay personas que lo notan más en lo que es en las cervicales, ¿no? En la corporalidad, y eso también lleva mucha parte de otros tipos de terapias o técnicas, ¿no? Como puede ser también el PNL, y hay que visualizar y sentir efectivamente dónde está ese cuerpo, y me encanta esa conversación, el colaborar, ¿no? Con tu mente, y esa conversación de a ver, miedo a las alturas, ¿qué me estás intentando decir? ¿No? Hablarle, porque tú no eres tus miedos ni tus pensamientos, tienes que verdaderamente el saber interpretarlos, y esa negociación me encanta, ¿no? Esa conversación y esa negociación de, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Ni tú ni yo vamos a llegar a un acuerdo, de un punto entre medias, pero que nadie salga perjudicado. Buenísimo, Sandra, esa negociación. Negociadora nata, Sandra. Buenos días, Tinoco. Feliz año. Y feliz año, qué gusto verte por acá. Igualmente. Bueno, pues al comentario de mis compis, un poquito yo el símil que hago, un poco como decía Pilar, ¿no? Atar en corto esa conversación de caballo-jinete, donde al final tú tienes que dirigir tu mente, no sea ella la que te dirija, sino el caballo se desbocaría y se iría por donde quisiera, ¿no? Y al hilo de lo que decía Jessie, siempre con esa conversación, con ese diálogo, donde verdaderamente tú entiendas y digas, bueno, ¿en qué emoción me encuentro en estos momentos? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Y que tú seas el que domines a la mente, porque al final la mente domina al cuerpo, ¿no? Y de esa manera, pues cuando tú le estás mandando ese mensaje, esa orden, que tú eres el jinete, el que dirige tu vida, el que dirige tus acciones, pues al final es tomar control tú de ese caballo para que no se te desboque, ¿no? Y en cada momento sentir qué emoción tienes en cada momento para decir, bueno, pues ahora me encuentro así, ahora me encuentro asado, pero soy yo el que decide, ¿no? Y a pesar de mis miedos, ay, el agua está muy fría en la piscina. Bueno, pues a pesar de saber que está fría, he decidido de que me voy a tirar a la piscina y me tiro. Y al final tú eres el que da la orden
y tomar el control en todo momento. Buenísimo, atar en corto y atar ese caballo, ¿no? Ese caballo desbocado, que yo creo que es un animal, ¿verdad?, que nos representa tanta fuerza, tanta libertad, que magnífico, ¿no? Que también muy representativo, muy visual, ¿no? Sí, ayuda. Todo este tipo de visualizaciones, si os fijáis, unas personas lo vemos como otra persona, otros como un caballo, otros como tirarse a la piscina, otros como un león, ¿no? Pero es importante poner esas etiquetas, porque en el momento que pones etiquetas, empiezas, ya no es algo desconocido, y en el momento, y ahora hablaremos de la mente habitual también, de lo que busca lo familiar, en el momento que ya no es desconocido, tu mente se relaja. Cuando tienes ese miedo que no sabes qué es, pues tu mente, tu amígdala, que ahora hablaremos, pues se pone a la defensiva, pero cuando ya empiezas a etiquetar, bueno, pues lo veo en forma de piscina, lo veo en forma caballo, lo veo en forma de otra persona con la que estoy negociando y estoy teniendo ese diálogo, como dices, esa conversación, Tinoco. Cuando empiezas ya a visualizarlo y a poner una etiqueta, te relajas, porque ya sabes de qué estás hablando, ya sabes que estás hablando y que lo puedes gestionar. Es lo desconocido, normalmente, es lo que nos da miedo, ¿no? Pero cuando lo etiquetamos, pues ya empezamos a relajarnos, y es súper importante. Muchísimas gracias por todas las colaboraciones, y él y Yolanda, Verónica, Miguel, Jesús, Tony, buenos días, Marco, Lourdes, Judith, Noemí. Sabéis que podéis subir aquí si queréis preguntar sobre cómo hacerlo, o si queréis aportar, por supuesto, es vuestra sala, y luego lo comentamos aquí en el grupo de Telegram de Liderazgo 360, las herramientas. Bueno, pues habéis comentado muchísimo de esas diferentes técnicas, ¿no? Entonces hay ciertos conceptos que efectivamente a mí, de nuevo, como lo estamos gestionando aquí, ¿veis? Entre todos es quitarle hierro al asunto, ¿no? El poder de la mente, el poder de las posibilidades, porque cuando le quitas hierro y le etiquetas, bueno, pues ya es algo conocido, y eso ya de por sí te va a ayudar, porque la mente busca algo siempre conocido. Y ese es uno de los grandes trucos de cómo colaborar con nuestra mente. Primero, lo que es importante saber en estos conceptos que os voy a compartir es que, sobre todo para los miedos, ¿no?, que es lo que normalmente nos suele paralizar, ¿no? El miedo está detrás de cuando no tomamos acción, el miedo está detrás de cuando no nos enfocamos porque de alguna manera estamos huyendo de algo, el miedo está detrás, bueno, de ese síndrome del impostor. El miedo al final es el ego, que de nuevo siempre nos está protegiendo de algo, ¿no? Entonces, el primero, entender que nosotros no somos nuestros pensamientos, y que verdaderamente está ahí el ego, ese ego, que lo que siempre nos va a proteger es del peligro. Ese ego va a buscar siempre placer y va a huir del dolor. Entonces, por algo que nos esté pasando en nuestra vida, algo en lo que estemos pensando, lo que es clarísimo es que nuestro ego lo está haciendo con las mejores de las intenciones para protegernos, aunque nos esté creando una gran jugarreta, pero es nuestro ego, simplemente es placer, dolor, es tan sencillo como eso. Entonces, una vez que ya eres consciente de que el ego te está protegiendo, pero verdaderamente te está creando una gran jugarreta, pues es tener ese, como bien decís, ese diálogo, ese abrazar, ese etiquetarlo, porque una vez que lo etiquetas, pues efectivamente empiezas a quitarle hierro, y verdaderamente tener esa negociación que comentáis, ¿no? Ese diálogo de, bueno, ¿cómo podemos colaborar? ¿Vale? Ni tú ni yo. ¿Cómo podemos hacerlo de manera de que tú te sientas a gusto, pero que yo pueda hacer, subir a esa cima que quiero subir, lanzar ese podcast, abrir esa sala de Clubhouse, hablar con ese cliente sin miedo, hablar en una ponencia con mucha gente, ¿no?, que me da terror, lanzar mi emprendimiento, liderar lo que sea para ti esa subida a la cima. Así que ese paso es importantísimo, ser consciente de eso que puede estar ocurriendo. Luego, siempre darnos cuenta que la mente, dentro de la mente está, como hemos dicho siempre, ese 3%, que es la parte consciente, la parte lógica, la parte que normalmente nos han enseñado, con la que tenemos que trabajar, esa parte de arriba, si es ese iceberg, en la que es la lógica, los objetivos, lo que queremos hacer, pero
el 97% que está dictando nuestras acciones en el día a día es ese 97% de abajo del iceberg, debajo del mar, que es el que están nuestros paradigmas, nuestras creencias limitantes, y es donde tenemos que verdaderamente actuar, que ayer lo hablábamos también. Entonces, si tienes miedo, hazlo, y ahora veremos también, ¿no? Es la única solución. Si tienes miedo, hazlo, porque vas a cambiar tus paradigmas con el movimiento y con la acción, y creando neurohacks es donde vas a cambiar todo lo que tienes ahí abajo, esos paradigmas, creando nuevos surcos en tu mente y creando nuevas acciones, porque tenemos esa plasticidad en nuestra mente. Luego, hablando también de la mente, la tercera punto para compartir es saber que aparte de ese ego que busca placer y que busca, quiere irse de ese dolor y nos está protegiendo, aparte de ese 3 y ese 97%, y nos enfoquemos en ese 97%, porque el 97% ese cerebro límbico es el que está mandando nuestras acciones en el día a día, nos guste o no. Es también entender que tenemos una cosita por allí que se llama amígdala. Y la amígdala es pues una parte de nuestro cerebro que nos ha protegido durante millones de años, y gracias a ella estamos aquí vivos, porque nuestros ancestros sobrevivieron a los dinosaurios, a los mamuts, a los peligros, y es la típica parte que se activa cuando tienes miedo, ¿no? Miedo a algo, ese fight or flight, ¿no? El congélate o sal corriendo, ¿no? O lucha, ¿no? Esa es la parte de la amígdala, ¿no? Y entender que la amígdala, quieras o no quieras, de nuevo se te va a disparar. ¿Por qué? Porque no puedes ir en contra de 400 millones de años que tiene nuestra mente. Entonces hay que saber y detectar y ser consciente, incluso hasta reírte de cuando esa amígdala se dispara. Es decir, ya está aquí mi amiga la amígdala, ¿no? Ponerle de nuevo etiquetas, porque cuando ponemos etiquetas le quitamos el hierro al asunto. Y la amígdala, de nuevo, junto con tu ego, te va a proteger. Piensa que si no te sale perfecto, mejor no lo hagas. Te está protegiendo. Si no te va a salir perfecto esa ponencia, mejor no la hagas, porque te está lo que piensa que te está protegiendo, aunque no necesariamente sea eso. Piensa que pues efectivamente no tengas esa conversación con el cliente, porque no le vas a conseguir la venta, o te estás dejando en ridículo, entonces te está protegiendo. Entonces, si tienes miedo, de nuevo, hazlo, porque la amígdala se te va a relajar, porque la mente busca lo familiar, y entonces en el momento que vas tomando acciones, por muy pequeñas que sean, bueno, pues ya va a ser familiar para tu mente, con lo cual la amígdala, por decirlo de alguna manera, se te relaja. Hay que verla como una amiga a la cual tienes que relajar, pero es una parte del cerebro, de nuevo, que nadie va a poder controlar. Puedes gestionar tus reacciones o tus emociones, pero no puedes controlar, está ahí, no la vas a anular, ¿vale? Entonces es importante saber, ¿no? Que cuando tienes esos miedos, la mejor manera es hacerlo, para que la amígdala, pues la siguiente vez la reconozca y diga, sí, esto lo he hecho antes, lo puedo volver a hacer, ¿vale? Y va unido a otra de las cosas que tenemos que conocer, de nuevo, que son súper sencillas, que es, pues una vez que lo hacemos, estamos activando nuestra dopamina. ¿Qué es nuestra dopamina? Nuestra dopamina es esa hormona que genera nuestro cerebro, que es la adicción a la acción. En el momento que tomamos acción, o sea, estamos anulando el miedo del cerebro, y lo que estamos creando además es una adicción a la acción. Es una adicción sana, es una droga, digamos, natural que tenemos nosotros. Y lo que hace es que cuando tomas pequeños pasos, uno, ya estás anulando ese miedo, estás relajando a tu amígdala, estás teniendo esa conversación con el ego, de decir, oye, estamos teniendo esa negociación de cuidado, esto sí lo puedo hacer y te estoy demostrando que lo puedo hacer y que no me está pasando nada. Con lo cual ya estás cambiando tus paradigmas, y encima estás creando esa hormona de sí puedo hacerlo, me ha gustado hacerlo, por pequeño que sea, y creas esa adicción a la acción. Quiero además hacerlo más, aunque sean cosas pequeñas, lo importante es no parar. El otro día lo hablábamos en una sala, creo que era Emil Doris, ¿no? No parar, aunque sean pequeñas cositas, no pares, ¿no? Porque esa acción te está llevando a continuar. Pero también está la serotonina, que es la que nos relaja, ¿no? También jugar con esa presencia plena de observador y de observarte cuando tienes pues esos miedos, ¿no? Es importante, ¿no? Pero de nuevo, con la dopamina, si tienes miedo,
hazlo, porque te va a dar un subidón. Vas a estar en ese subidón y vas a querer hacer más de lo mismo. Luego, también saber que nuestra mente va a hacer todo lo que pidas que haga. Por muy absurdo que suene, tu mente escucha todo el tiempo tu lenguaje. Y habréis oído seguramente el poder del lenguaje, el poder de las palabras, pero la mente es súper específica acerca de tu lenguaje, de las palabras que eliges. Y se trata de tener pensamientos positivos, se trata de colaborar con tu mente, de elegir tu mensaje, ¿vale? Es elegir y hablar en positivo, aunque no sea cierto, la mente no sabe la diferencia, ¿vale? Aunque no sea cierto, la mente de nuevo no sabe la diferencia. Tienes que hablar en positivo, tienes que hablar en afirmativo, en elijo, por ejemplo, estar más saludable, elijo cambiar mi carrera, estoy eligiendo escribir un libro, ¿vale? En vez del quiero, o quiero perder peso, ¿no? Porque el perder, ya tu mente no quiere perder, ¿no? No quiere las cosas negativas, siempre va a buscar lo positivo. Entonces es muy importante el utilizar las palabras, pero de nuevo, no solamente con las palabras, como comentaba antes, también están la parte de los neurohacks y la neuroplasticidad. Es decir, es importante efectivamente el tener ese lenguaje positivo, pero habréis oído de la neuroplasticidad y los neurohacks, que es ir creando esos pequeños nuevos surcos en nuestra mente. Es como imaginaros como en un río o en una roca cuando pasa el agua, ¿no? Al cabo de millones de años, en este caso es mucho más fácil, ¿no? Esa gota que va pasando por la roca o por el río, por la tierra, va creando un surco y al final incluso pasa, ¿no? En las inundaciones, cuando hay en pueblos inundaciones, donde había ríos hace cientos de años, cuando hay inundaciones, si os fijáis, esas inundaciones vuelven a pasar por esos mismos canales donde estaban los ríos. ¿Por qué? Porque hay un surco creado y la naturaleza es sabia y nuestra mente de nuevo es sabia. Entonces, en el momento que tú y nuestra mente está comprobado científicamente, está creando esas neuronas constantemente, independientemente de la edad, tú vas a ir creando esos nuevos surcos y cuando vas creando esos nuevos surcos, pues de nuevo, ya estás haciendo que tu mente lo vea como familiar, lo vea como algo que estás haciendo y ya lo considere normal. Y en el momento que lo considera normal, que lo considera como la nueva María Pilar, Sandra, Jessie, Tenoco, Mildoris, Anaí, buenos días, Judith, pues lo va a seguir haciendo porque es natural y es habitual. Así que de nuevo, cuando tienes miedo, hay que tomar acción para ir creando esos nuevos surcos en la mente. Y luego es muy importante el hacer lo que es familiar. Hay un concepto que no sé si habréis oído, que es que tenemos una mente habitual, de nuevo, que está ligado con lo que os acabo de comentar, ¿no? Que verdaderamente la mente ya está programada a lo que conocemos, la mente ya está programada a nuestras experiencias, incluso pues de todos de nuestros ancestros, etcétera, etcétera. Entonces la mente siempre va a ir a buscar esos conceptos que le son familiares, a buscar esas cosas con las que se encuentra a gusto. ¿Por qué? Porque no está malgastando energía y porque considera que es algo familiar y que no está corriendo riesgos. Y eso incluso a veces nos puede jugar otra pasada, porque cuando la mente es habitual, también lo que ocurre es cuando estamos en conversaciones, que seguro no sé si os habrá pasado, pero definitivamente pasa a la mayoría de la gente. Bueno, pues a veces cuando alguien te está contando algo, tú estás en ese momento traduciéndolo a tu misma forma de pensar o misma forma de ser. Y es porque lo traduces para lo que para ti es habitual, ¿no? Y es ahí lo que se conoce como esa mente de principiante, ¿no? De cuando estás presente, estar en el aquí y en el ahora. Entonces, bajo ese concepto de tener mente habitual, pues es importante el ir creando esos surcos que hagan que las nuevas cosas que te dan miedo, aquellas cosas que tú sabes que tienes que trabajar este año para hacerte imparable, pues las hagas familiares, porque la mente lo que está buscando es lo familiar y está huyendo de lo desconocido, porque lo desconocido es el miedo, que al final es un poco como
casi se trata de fingir, ¿no? De decir que eres mejor, pero te tienes que esforzar en creerlo, pero sobre todo tienes que esforzarte en hacerlo, por pequeño que sea, ¿no? Ese pequeño paso que, como comentaba, ¿no? Va a hacer que crees ese nuevo surco, ese nuevo paso que va a hacer que tu ego y tu amígdala se relajen, y ese nuevo surco que va a hacer que tu dopamina se dispare, esa adicción a la acción, y empieces a entrar en esa dinámica de acción, ¿no? Y es decirle a tu mente lo que quieres. Y lo vamos a trabajar, que no lo he puesto, por cierto, por acá, lo vamos a trabajar en este taller que vamos a hacer mañana, viernes, y el sábado, el tener esa claridad de lo que quieres hacer, trabajar en esa forma de utilizar bien tu mensaje, esos mensajes positivos para la mente, para darle esas instrucciones súper claras de lo que quieres hacer, y empezar a trabajar precisamente eso, en lo que no es familiar, hacerlo familiar, y lo que efectivamente es familiar, incluso cosas que a lo mejor son familiares, como comer mal, cosas que son familiares, incluso como puede ser no ir al gimnasio, hacerlas familiares. Es decir, pues es vete un día al gimnasio, o vete a andar 5 o 10 minutos o 20 minutos, o no comer bien, bueno, pues empieza a comer una fruta a mitad de la mañana, empieza a comer una fruta a mitad de la tarde. De nuevo, es simplemente, en resumen, hacer familiar lo no familiar, ¿vale? Y hacerlo no familiar, familiar. Haz que tu mente se relaje, haz que tu mente tome acción, porque al final, cuando tomas acción y creas esos nuevos surcos, te vas a convertir absolutamente en imparable. Y es así de sencillo y de complicado a la vez. Siempre digo, ¿no?, que a veces hacemos lo que es sencillo complicado, ¿no? Como dice el gran Víctor Cooper, ¿no? La vida es muy sencilla, pero la complicamos. Y sí es cierto que es una gran máquina lo que tenemos aquí arriba, pero por otra parte, con ciertos pequeños trucos, puedes empezar a convertirte en imparable, ¿no? En verdaderamente subir en la cima del éxito, y sobre todo reconocerlo y reírte, ¿no? Si me apuro a decir, bueno, pues ya está mi ego hablando, o ya está mi amígdala, o ya está mi mente considerando esto que no es familiar, bueno, pues voy a demostrarle lo contrario, ¿no? Voy a atarle en corto, como decís, voy a entrar en esa negociación, voy a sentirlo con mi cuerpo, como dice Jessica, y voy a tomar esa acción, ¿no? Para ponerlo en marcha. Así que estas son estas 7 sugerencias que, poniéndolas en práctica, que lo pasaré por el grupo de Telegram, que los podéis incorporar aquí, Liderazgo 360, en mi bio de Instagram, poniéndolas en práctica, estas herramientas que luego os pondré, pues es el comienzo, que es para lo que estamos haciendo estas 21 salas, para convertirnos en imparables. Y de nuevo las vamos a trabajar todo esto, y en los objetivos, y en los neurohacks, en este taller que empieza ya mañana, nos queda nada, un día, viernes y sábado, para trabajar estas técnicas y muchas otras, y la planificación de este 2022 para convertirnos en imparables. Os pongo por aquí el enlace para quien todavía estéis interesados y no estéis registrados. Vamos a seguir añadiendo cosas técnicas. De nuevo, aquí hay muchísimos expertos y expertas en la materia, técnicas que ayudan a colaborar con nuestra mente para ir añadiendo a esta lista, o preguntas. Y de nuevo, los que estáis por acá escuchando, subir aquí si tenéis alguna pregunta, queréis aportar, que hay mucho potencial y mucho talento por aquí, en esta sala, así que me encantaría que sigáis participando. Y a los que sois un poquitito más nuevos, que todavía tenéis ese sombrerito, Lourdes, Yolanda, por ejemplo, bienvenidas, no os sintáis con miedo, todos hemos estado con nuestro sombrerito, simplemente hay que subir la manita, dar a la manita, os invitamos si queréis, y abrir el micrófono si es que queréis participar. ¿Qué más añadimos? ¿Qué más seguimos añadiendo? O preguntas sobre estas técnicas. Jessie, adelante. Sí, bueno, algo que quería aportar es que por ahí, no sé si ustedes han escuchado, bueno, es muy común que uno dice, bueno, que uno atrae lo que teme, ¿no? Y que tiene que ver eso también con ese poder que tenemos en la mente.
Y es importante reconocer que detrás de todo miedo también hay un deseo. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo importante en nuestra vida, dar un salto cuántico, algo que nos trae resultados de crecimiento, de subir nuestro nivel de conciencia, hay un anhelo, un deseo de la mano de un miedo. Entonces, a veces hay que mirarlo como parte de lo mismo, ¿no? Como una forma también de cooperar con la mente. Y si no lo hacemos consciente, terminamos de manera inconsciente con ese 97% de esa parte que desconocemos y que nos suele gobernar, sería quien nos gobierna. Entonces, hacer consciente ese temor y hacerlo aliado también es una manera de avanzar. Por eso se dice que el miedo te indica el camino. Si tienes miedo a algo, es ahí donde está el trabajo para crecer y avanzar. Paso palabra. Buenísimo, me encanta, Jessie, porque qué cierto es, ¿no? Ahí donde está el miedo está el camino, porque como bien dices, bueno, detrás de ese temor hay un deseo. Hay un deseo que a lo mejor efectivamente pues en ese momento no estás detectando. Hay un deseo de placer, el placer que sea, ¿no? Pues por ejemplo el miedo como poniendo un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos y todos y por favor siéntete libre, Jessie, porque sé que es un área en la que tú eres experta, ¿no? Pues el miedo, por ejemplo, al hablar en público, ¿no? Pongo uno porque es uno de los miedos que tiene muchísima gente, ¿no? Bueno, pues pensar de qué te está protegiendo ese miedo. ¿De qué te está protegiendo? Te está protegiendo de algo, de nuevo, porque el ego nos está protegiendo de algo, te está protegiendo de un deseo de a lo mejor no tener, y ahí es donde entran las heridas, que hablaremos de las heridas, haré un taller de las heridas, de las 5 heridas del alma. Te está protegiendo de ese deseo de a lo mejor no sentirte rechazado, te está protegiendo de ese deseo de no sentirte humillado, son las heridas del alma, te está protegiendo de ese deseo, ¿no? de no estar, de esa injusticia, depende de las heridas que tengamos cada uno, pero como bien dice Jessie, hay un deseo detrás. Aunque no lo veamos, ¿verdad, Jessie? Pero es rascar, ¿no? En ese salto cuántico, porque además es un momento, en el momento que realizas y se trabajan esas heridas o se llega al rasca y gana, no encuentras ese deseo, hay un antes, un después, y son momentos, a veces son segundos, esos clics mentales, te dices, me cago en la leche, esto que yo he estado sufriendo a lo mejor durante tantos años, cuando te das cuenta que te ha estado protegiendo, pero encuentras ese deseo que hay, es un gran momento, es un salto cuántico, es un gran momento de realización y es un gran momento de evolución, ¿no? como persona. Es mágico, la verdad es que es mágico. Muchísimas gracias, Jessie, por tu incorporación y participación en este asunto. Buenos días, Judith, has subido por acá, encantada de verte por acá, no sé si quieres preguntar algo o compartir. Hola, buenos días a todos. Buenos días, no sé. Esto estoy en otro tiempo, entonces no sé. Buenos días por acá, buenas tardes, buenas noches. Estamos en diferentes tiempos horarios, así que adelante. Sí, estamos en diferentes tiempos, pero en el mismo planeta. Hola a todos. Eso es. Sí, yo quería aportar, porque yo creo que fue, no me acuerdo cuál de todas. Jessie, creo, la de las constelaciones familiares. ¿Quién fue? Jessie. Jessie. Uh-huh. Ok, bueno, yo quería aportar un detallito porque me parece súper bien la manera en que están tocando el hecho del miedo en todas las áreas de la vida, pero sobre todo a la hora de emprender. Yo creo que el miedo es el opuesto, es el contrario del amor. Entonces, como decía Jessie, el miedo uno lo siente y cuando lo cuestiona es cuando se va, porque el miedo, uno siempre piensa que el contrario del amor es el odio, pero el odio es amor mal canalizado, digamos, pero el miedo es el contrario. Y entonces por eso es que todo lo que han dicho tiene razón, tienen toda razón, porque es como la que dijo que detrás del miedo había un deseo. Claro que sí, porque el deseo siempre es de regresar al amor. Entonces, si uno tiene un miedo y lo cuestiona en cualquier área de la vida, pero sobre todo en los negocios, que viene a ser algo desconocido también. Uno cuando está emprendiendo algo, cuando tiene un negocio nuevo, cuando tiene una idea,
¿Por qué le da miedo y por qué comienza el síndrome del impostor a querer hacer mella? ¿Y por qué? Porque uno no sabe a dónde va. O sea, no sabe que a mucha gente le ha pasado esto, que mucha gente cuenta otra cosa. Entonces uno comienza a tener aquella inseguridad, pero es la que viene a detectar, y por eso cuando se cuestiona, por eso cuando se le mira, se le apunta como ¿y qué es lo peor que me puede pasar? Entonces es cuando uno ya se le enciende la lamparita y entonces uno camina de nuevo en dirección al amor. Eso era todo lo que quería aportar. Muchas gracias. Buenísimo, Judith, ni más ni menos, ¿no? En dirección al amor, y es así, ¿no? En dirección verdaderamente a expandirnos, a desarrollarnos, a sentirnos realizados, ¿no? Y verdaderamente lo que dices, ¿no? Ese deseo que hay detrás, y pasa mucho, como bien dices, ¿no? En esta parte de liderazgo y de emprendimiento, ese gran síndrome del impostor, del que tanto se habla y del cual tanto se puede controlar. Lo que pasa es que, como muchas otras cosas, pues no sabemos cómo. De nuevo, cuando desconocemos es cuando, y cuanto más desconocemos y menos abrazamos, o menos somos conscientes, o menos miramos a los ojos a ese miedo, pues más grande se hace, porque lo hacemos incluso más desconocido, ¿verdad? Y pasa muchísimo en el emprendimiento, pasa muchísimo en el liderazgo. Muchísimos emprendedores, muchísimos líderes, y en general todas las personas, porque al final todos somos líderes, tienen o tenemos esos grandes bloqueos que van por esos miedos, ¿no? Que efectivamente hay que hurgar, ¿no? Para saber de dónde vienen, para encontrar desatascarlos, ¿no? Y ya empezar con esa libertad que queremos tener para efectivamente, pues, vivir la vida con plenitud y vivir la vida en nuestros propios términos. Muchísimas gracias, Judith. Sí, adelante, Jessie, ¿quieres comentar algo? Que quería también aportar el tema de los mecanismos psicológicos que se generan también cuando estamos llenos de miedo, ¿no? Uno que tiene que ver con el control, cuando estamos muy controladoras, que eso pasa mucho con nosotras las mujeres, que queremos tenerlo todo en orden. Estas salidas neuróticas de querer controlar, detrás de eso hay miedo. Por otro lado también está la rabia, ¿no? Que es, digamos, es la otra cara del miedo. Cuando estamos muy agresivos en situaciones donde estamos muy temerosos, solemos responder de manera hostil y violenta. Entonces es bueno, cuando estemos así, o muy controladoras o muy iracundas, detenernos y preguntarnos a qué le tenemos miedo. Y otra vez volvemos al presente, a sentarnos, a sentir en qué parte de tu cuerpo está ese temor, para empezar a abrazarlo, a reconocerlo, diría yo. Paso palabra. Pues broche de oro, Jessie, porque es como un círculo, no vicioso, si me apuras, ¿no? Esa rabia, que como comentas, ¿no? Cuando no controlas tienes rabia. Normalmente cuando no controlas, cuando tienes ese miedo al desconocido, cuando no está en tus manos, te piensas que no está en tus manos, con lo cual efectivamente te da esa sensación, con lo cual te da la rabia, y es como reaccionas así. Pero me encanta ese círculo que has hecho, ¿no? Y es que cierto es, y si os parece cerramos con este broche de oro y luego lo comparto en el grupo de Telegram, ¿no? Cuando sentimos que tenemos ese miedo o esa rabia, esa fuera de control, porque al final es algo que no controlamos, de nuevo algo a lo desconocido. Bueno, pues estar en el presente, ayuda mucho estar en el presente, y estar en el presente es, pues, no estar en el pasado ni en el futuro, y tener esa claridad, ¿no? Estando en ese presente, atando en corto, ¿no? A ese caballo o ese globo de helio, sentirlo, ¿no? Y yo ahora mismo lo estoy visualizando mucho con esa película que es El domador de caballos, creo que es, ¿no? El cómo hablan con el caballo, ¿no? El que suspira con los caballos, ¿no? Cómo hablas con tu propio caballo, cómo le calmas, cómo le sientes, cómo sientes su respiración, cómo le hablas, le calmas y ya le puedes volver a montar, ¿no? El volver a cabalgar con ese gran caballo o yegua que tenemos todos dentro, ¿no? Para volvernos imparables. Pedazo de sala, muy profunda, muy bonita.
pero lo que me ha gustado, no sé a vosotros, es que hemos hablado de algo tan importante como es la mente, como es el poder de las posibilidades de una manera muy tangible y una manera aterrizándolo de manera que sintamos todos que está al alcance de todos. El colaborar me quedo con eso yo por lo menos, el colaborar con nuestra mente y el que está al alcance absolutamente de todos, el convertirnos imparables, ¿no? Colaborando con esa gran máquina que tenemos ahí arriba, estando en esa plenitud y sintiendo nuestro propio ser. Así que me encantaría abrir micrófonos para cerrar la sala y aportaré todo esto en el grupo de Telegram. Recordaros que mañana empezamos ese taller donde vamos a entrar en profundidad 3 horas cada día, viernes y sábado de 6 a 9 hora Madrid, y las herramientas están en el grupo de Telegram. Y todavía estáis a tiempo de apuntaros lo que nos hayáis apuntado, y aparte pues, con muchísimos otros más beneficios por ser miembros del club de Alquimia Academy, que lo podéis ver en el enlace aquí. Pero vamos a cerrar esta sala tan bonita, me ha encantado, con una palabra, un hashtag que llevemos el resto del día, que nos inspire, como siempre hacemos. Buenos días, ya sabéis que además he oído por ahí la palabra abrazarse, abrazos, así que hoy también terminaré con mis achuchones. Consciente mejor. Donde está el miedo está el camino. Darle la mano a tu mente. Cuestiónate. Preciosas todos. Me quedo también con abrazar tu presente, abrazar tu ser y abrazar tu potencial. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un excelente día, que seáis muy felices. Muchas gracias por vuestras aportaciones, por vuestro conocimiento, por vuestro talento, y nos oímos mañana de nuevo a las 8 de la mañana, hora de Madrid. Que tengáis un excelente día y seáis muy felices. Hasta mañana.